Listo, chicos, muy buenos días. Buenos días, profe. ¿Cómo han estado? Hola, profe, bien, gracias a Dios. Excelente. Bueno, si estuvieron en la conferencia. Sí, profe, muy interesante. Bien. Sí, chicos, bastante interesante. Pues yo lo digo es porque yo me pongo en el lugar de ustedes y pues cuando yo estudié, o sea, uno tuvo que esperar a ver, por ejemplo, esas materias y aún dentro de la materia, como ya empezaban era con los temas, uno pues no era capaz como de hacer esa idea de para qué la iba a utilizar. Entonces, en ese orden de ideas, pues ustedes sí, pues han sido muy de buenas al tener estos espacios, porque el señor, entre otras cosas, pues fue bastante práctico. O sea, me parece que logró en el tiempo que tenía como darle a uno una idea de para qué sirve eso, fuera ya de los modelos puntuales que es los que uno aprende en la materia, como qué aplicaciones. Entonces, muy interesante y muy interesante también porque digamos que aunque la investigación de operaciones siempre ha sido como parte de la ingeniería industrial, en un principio, digamos que no era como lo que tenía más proyección, pero en el día de hoy, con la situación que tenemos y el tema de que los servicios son, pues tienen más peso sobre lo que los productos, digamos que es una de las áreas más importantes y realmente son las que diferencian. Es decir, uno puede saber mucho de producción, y, por ejemplo, alguien con la experiencia también sabe mucho de producción, pero el tema de investigación de operaciones sí como que cualquiera no lo puede dominar. Entonces, él sí tenía mucha razón a la hora de decir que cuando uno sabe y puede aplicar correctamente eso, realmente sí se va a diferenciar de otros profesionales. Entonces, por eso espero que en la encuesta del plan de estudios hayan votado para que esas materias tengan más carga horaria, porque son muchos modelos que hay que ver y a veces es muy poquito el tiempo. Sobre todo ustedes creo que en solo 3 horas a la semana, ¿cierto? Sí, profe. Sí, profe, sí, señor. Imagínense. Imaginen que los de administración ven más que ustedes. Pues ellos ven investigación de operaciones y ven 4 horas a la semana. Claro que ellos lo ven con un enfoque, digamos, muy matemático de ciencias básicas. Pero bueno, sí, a mí sí me gustaría que se le agregara más tiempo a esas materias. ¿Listo? Bueno, ahora sí, después del paréntesis, vamos a continuar con lo que estábamos viendo la clase pasada. ¿Alguien me recuerda qué era? A mí ya se me olvidó. ¿Qué estábamos viendo la clase pasada, chicos? Estábamos viendo lo de la operación característica e íbamos en distribución geométrica, profe. Ok, listo. Yo sí me acordaba de qué estábamos viendo, solo quería saber si ustedes sí se acordaban. Entonces les voy a compartir pantalla, chicos. ¿Listo? Bueno, entonces, esta era la presentación que estábamos viendo. Efectivamente, estamos viendo la función característica y otras métricas que se deducen de esa función de característica. ¿Listo? Entonces, habíamos quedado en la distribución geométrica. Entonces, habíamos visto que aunque la función característica yo la calculo es en función de la probabilidad de no encontrar un corrimiento en la primera muestra, pues el número de muestras que yo tendría que mirar o que tendrían que pasar hasta encontrar el corrimiento va a ser una variable aleatoria geométrica. Entonces recordamos un poquito qué significaba eso. Entonces vimos que me sirve para describir la variable aleatoria que se genera cuando empiezo a mirar el número de ensayos que yo tendría que hacer hasta obtener el primer éxito, asumiendo en este caso que un éxito es detectar el corrimiento. ¿Listo? Vimos que eso tenía una función de masa, porque es una variable aleatoria discreta claramente, que su valor esperado era 1 dividido en P y que su varianza tenía esta forma, y que esta P la podíamos relacionar con 1 menos beta, ¿cierto? Es decir, beta es como la probabilidad de fracaso,
por lo tanto 1 menos beta va a ser la probabilidad de éxito. ¿Listo? Creo que ahí habíamos quedado. Entonces, ya hemos visto que es esta longitud promedio de la corrida, ¿cierto? Vimos que puntualmente se calcula muy fácil, es simplemente 1 dividido en 1 menos beta, aplicando la definición de valor esperado. Entonces, ¿cuál es el tema? Que yo también lo puedo graficar, ¿listo? Entonces, puedo tener una gráfica de la longitud promedio de corrida versus la magnitud del corrimiento que yo quiero o que me interesa detectar. Y pues bueno, al yo tener esa gráfica, digamos que me permite pues tener como una visión un poco más general. ¿Listo? Entonces lo que vamos a hacer en este momento es precisamente hacer esa gráfica. Si ya tenemos la gráfica anterior, pues es súper sencillo hacerla. En mi caso, creo que fue un poquito desordenado y no guardé la gráfica que había hecho la vez pasada, es decir, la gráfica de la función característica. Entonces la voy a hacer rápidamente, igual ya saben que no es complicado. Y bueno, estuve cacharreando y no sé si solamente me pasa en mi Excel o también les pasa a ustedes, pero cuando yo dibujaba más de 5 curvas en la misma gráfica era que se descontrolaba Excel. Yo no sé si me pasa solo a mí o también les pasa a ustedes. Entonces, Profe, también nos pasó. qué raro, o sea, no entiendo por qué, pero bueno. Entonces, pues vamos a limitarnos a esas 5 curvas. La verdad no entiendo por qué pasa eso, muy curioso, pero pues al parecer es una limitación del señor Excel. Entonces, permítame, hacemos una curva para hacer pues como todos los ejemplos que vayamos a hacer el día de hoy. Entonces, permítanme, yo la hago rápidamente. O no sé si ustedes tienen una que ya la tengan hecha. De pronto si alguien la hizo y nos la quiera compartir para no hacerla nuevamente. Pero, ¿te la envío a ti o comparto pantalla? Yo creería que envíamela y para yo descargarla y manipularla acá. Es que la que hice, no sé, la perdí. Pero, no, mentiras. Hagamos otra vez la curva, pero hagámosla con unos valores diferentes de n, como que estén un poquito mejor espaciados. ¿Listo? Entonces, para hacer mejor el ejercicio, ¿cierto? Entonces, o sea, para que la forma sea un poquito más organizada. Entonces, hagamos algo. De valores de K, lo primero es que pongámosle un valor de K muy pequeñito para que la curvita quede bien pegada al eje vertical. Entonces empecemos con un valor muy chiquito, simplemente para que pegue ese punto. Vamos a ponerle, por ejemplo, 0.01, que es prácticamente 0. Es decir, para que no quede como cortada ahí a la brava desde 1. Entonces volvamos a hacer con 0.5, con 1, con 1,5, con 2, 2,5 y 3. ¿Listo? Y hagámoslo con unos valores que estén intercalados del tamaño de n. ¿Listo? Entonces hagámoslo, bueno, con n igual a 1, que sí me interesa saber. ¿Qué valores habíamos usado la vez pasada, chicos? Con 1 y cuál otro. 1, 3, 5, 6, 10 y 20. Entonces pongámosle con 1, pongámosle con 4. Pongámosle con 6. Y nos queda espacio para 2. Entonces hagamos una de 10 y una de 20. ¿Listo? Para tener ahí como un rango más amplio, que las otras nos quedaron pegaditas. Listo. Entonces,
a ver, lo vamos a ver nuevamente para un L de 3 sigma y listo. Entonces, ¿cómo fue que la hicimos? Con distribución Normal. normal estándar. Acercar un poco el Excel. Sí, señor, ya lo amplío. Entonces, que si le hago zoom fue lo que me dijiste, ¿cierto? Sí, profe. Pues es hacer lo mismo de la clase pasada, ¿sí? Sí, exacto, es la misma. Ah, bueno. Entonces, la fórmula era en este caso, ¿cómo era? L, que en este caso es 3, menos K por raíz de N, que en este caso sería 1. ¿Listo? Y a eso le voy a restar la misma. Pero en este caso es con el menos 3, ¿cierto? Sí, profe. Listo. Y esta la podría arrastrar. Y bueno, aquí ya es fácil. Profe, en el último caso es ¿qué? La misma, pero le cambias ¿qué? Que no es L, Menos sino 3. menos L. Entonces, en vez de este Gracias. 3 es menos 3. ¿Listo? Y en este lo único que va a cambiar es el tamaño de muestra, que aquí sería 4, aquí sería 4, y suerte que lo arrastramos. Acá sería con 6. Y listo, lo arrastramos. Aquí sería con y aquí sería con 20. Listo. ¿Listo? Perfecto. Entonces todos vamos ahí. Sí, profe. Bueno, listo. Ya con esto podemos hacer la grafiquita. Profe, imagínate que me sale que ha indicado muy pocos argumentos para esta función. ¿Por qué pasa eso? ¿Para distribución normal? ¿O para cuál Sí, función? la que acabamos de hacer. No, pues ahí lo único es que dentro del paréntesis le pongas un número. Es lo único que solicita la normal estándar. Sí, sí, profe, gracias. Ya me di cuenta. Un número que debe ser un valor de z. Bueno, entonces, listo. Ahí nos queda un tri más bonita. Entonces, voy a ponerla desde 0, simplemente para mejorar un poquito. Desde 0 hasta 1 para mejorar un poco la visibilidad. Y también aquí quitémoslo, que quede únicamente hasta 3 para que no me distorsione. Listo, bueno, entonces esto es más o menos con esos valores seleccionados que escogimos
Entonces, esta es la curva característica. Ojo, esta es de una carta X, ¿listo? Recuerden que la del rango sí nos toca consultarla porque no sabemos qué distribución tiene. Entonces, esta es la OC para la carta X. ¿Listo? Bueno, eso ya lo hemos hecho, entonces digamos que no, ahí no hay nada como que agregar, simplemente se ve que a mayor tamaño de muestra, obviamente el error empieza a disminuir un poco para cierto tamaño pues del valor de K. ¿Listo? Entonces, digamos que ahí la conclusión general que habíamos sacado es que si yo quiero detectar corrimientos muy pequeños, lo mejor es usar tamaños de muestra un poco más grandes. ¿Listo? Profe, qué pena. ¿Sí? ¿Será que me puedes volver a decir dónde es que se hacía la gráfica? Es que la iba a volver a hacer y no me queda igual. Ah, ok. Entonces, vas a usar dispersión, una gráfica de dispersión. No de línea, sino de dispersión, que es esta que aparece aquí con estos punticos, y dentro de ellas es la que es con líneas, que sería esta tercera. Dispersión con líneas suavizadas. Es que no me queda igual, profe, no sé por qué. O sea, me aparecen como si las líneas salieran de puntos diferentes. ¿Puedes compartirnos la pantalla? A ver qué pasó. No, profe. Profe, a mí también me pasa lo mismo, me sale de puntos diferentes. Miremos a ver qué pasa. Compártanos su pantalla y miramos. Si salen de puntos diferentes, qué raro. 1, 2, 3, 4. ¿Cuál es el error? ¿Quién nos dice? Hay 6. Exacto, Sí, hay 6 sí, curvas 6. y precisamente con más de 5 es que se descontrola. No sabría decirles por qué. Misterios de Excel. Es decir, tienen una N más que nosotros. Creo que esa N fue 5, si no estoy mal. Creo que es la que le sobra. O sea, nosotros tenemos, a ver, recuerdo, tenemos 1, 4, 6, 10 y 20. Es por esa extraña razón. En teoría no debería pasar eso. ¿Listo? Listo, profe, ya hago eso. Bueno. Entonces, finalmente, ¿yo para qué construí esta? Bueno, que ya la hemos hecho. Finalmente lo que quiero hacer es esta gráfica. LPK versus K. ¿Y qué es LPK? Entonces, es el número promedio de puntos. En este caso, recuerden que un punto es una muestra de varios puntos individuales que tendrían que pasar por la carta o tendrían que revisarse hasta que la carta sea capaz de detectar el corrimiento. Entonces, si tenemos esta curva, pues Profe, va a no ser estás compartiendo. Ay, sí, qué pena. ¿Por qué no me dicen rápido, muchachos? Qué pena con ustedes. Entonces, la gráfica que hicimos acá es la curva característica, pero yo lo que quiero construir es la curva de la longitud promedio de la corrida versus K. Pues lo bueno es que como ya sé cómo se calcula la longitud promedio de corrida, pues miren que es súper fácil graficarla si yo ya conozco el valor de beta. ¿Listo? Entonces, en este orden de días, pues lo único que tendría que hacer yo en este caso es, pues, coger más o menos esta misma información. ¿Listo? Pero entonces ya no voy a calcular la probabilidad beta, que es la que está aquí, sino que voy a calcular es la longitud promedio. ¿Y cómo calculo la longitud promedio en función de la probabilidad beta? Entonces, simplemente va a ser igual a 1 dividido en 1 menos la probabilidad beta correspondiente. ¿De acuerdo? Obviamente poniendo que sea una fórmula. Entonces miren que en el caso de ¿Puedes repetir, K0.0, profe? hola.
Sí, Hola, profe, bueno, ¿puedes primero repetir, cambiemos por el favor? título aquí para no tener inconveniente. Entonces, esto es la longitud promedio de corrida. Es lo primero que le vamos a cambiar. Para no confundirnos. Entonces, aquí ya no va a calcular la probabilidad beta porque ya la tengo. Entonces, listo. ¿Cómo calculo el LPC en función de la probabilidad beta? Entonces, miremos la presentación. Esta es la fórmula que voy a utilizar. ¿Listo? 1 dividido en 1 menos beta. Entonces, pues, esa fue precisamente la fórmula que apliqué en este caso. Entonces, cogí 1 dividido en 1 menos la probabilidad beta correspondiente. ¿Listo? Y pues en este caso voy a poder arrastrarlo directamente por fila. Me van a dar aproximadamente estos valores. ¿Listo? En este caso, pues también puedo arrastrarlo en toda la fila. Pues finalmente solo tengo que arrastrar la fórmula. Y estos serían los valores que obtuve. ¿De acuerdo? Recuerden que qué información me está dando aquí, el promedio de puntos que yo debería revisar, o de muestras más bien, en vez de puntos llamémoslo muestra porque puede ser diferente, que tendría que tomar en cada caso, ¿cierto? Entonces miren que el caso más grave es cuando yo trabajo, primero, que necesito detectar un corrimiento muy pequeño, en este caso de 0.01, o sea, algo muy pequeñito, y que lo quiero hacer a partir de muestras de tamaño 1. Miren que en este caso, chicos, necesitaría en promedio 370.22 unidades antes de detectar el corrimiento. Si yo lo miro como unidades individuales, pues me parece que, a mí personalmente me parece que es un valor muy grande, porque es que entre 370 unidades, y sabiendo que puede ser un poco más, también un poco menos, pero en promedio 370, pues puede ocurrir mucho tiempo, dependiendo pues también obviamente del proceso de producción, ¿cierto? Obviamente eso va mejorando conforme el K es más grande. Entonces miren que para un K grande, es decir, para un corrimiento grande del proceso, se identifica rápidamente. Mire que con tamaños mayores a 4 y probablemente con 3 también ocurra, pero con tamaños mayores a 4, en la primera muestra, en promedio, encuentro el corrimiento. Obviamente, porque si es grande el corrimiento, pues es mucho más fácil encontrarlo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿para qué hice esto? Nuevamente para hacer una grafiquita, pero aquí ya va a ser la gráfica de LPC versus el valor de K. ¿Listo? Entonces, en este caso, pues lo mismo, vamos a hacer una gráfica acá de dispersión. Y me va a quedar más o menos de esta forma. Obviamente aquí se distorsiona un poquito, entonces, pues, generalmente aquí, cuando uno ve que se distorsiona tanto por el tema de las unidades, y pues quiere tener valores más exactos, o calcula la probabilidad directamente con el valor específico de K y N, ¿cierto? La probabilidad no sino el LPC, o simplemente empieza a hacer gráficas, en este caso, individuales. Entonces, por ejemplo, en este caso, esta es la gráfica general. Esta sería la gráfica de LPC versus K. ¿Cuál es la azul? La 1. Entonces miren que esa es la que de forma sostenida genera un LPC mayor, independiente del valor de K, ¿cierto? Mientras que mire que la más grande, que es la azul clarita, la de tamaño 20, pues tiende a ser la menor. Si ustedes quieren ver, digamos que un poco mejor, porque esto por la escala puede distorsionar un poquito, pues nada, lo único que tendrían que hacer es graficar, por ejemplo, comparar, no sé, si quieren comparar 1 y 4, pues solo grafican esta parte. Ahí pues ya ustedes pueden jugar con esa parte. Entonces, pues ahí pueden comparar esas dos. Si necesitan ver en más detalle, por ejemplo, a mí me interesa entre 0 y 50 solamente.
O sea, porque es el rango de LPC que me interesa, para mí aceptable, pues simplemente le puedo cambiar aquí la escala. Y más o menos al hacer eso lo que hago es simplemente hacerle como zoom. Entonces ya no quiero verlo de 0 a 400, sino que quiero verlo de 0 a 50. Y pues aquí puedo leer mucho mejor la gráfica para un valor determinado de K. ¿Listo? Pues ahí sí ya es manipulación que hagan ustedes para leer mejor los resultados. Lo importante es que entiendan cómo cómo la construyo, y pues ya de ahí ustedes son libres de explorar lo que necesiten. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda con eso, chicos? Profe, ¿por qué la general pareciera que tomara valores negativos? A ver, vamos a mirar a ver qué pasa. Resulta que, hagámosle zoom a ver qué pasa. Miremos entre menos 0, bueno, pero ¿en cuál estás mirando? ¿La de las probabilidades o El la de...? LPC. Esa. Listo, entonces vamos a mirar entre... A ver, ¿cuál es el valor más pequeño que hay acá? Miremos a ver si me deja leer el punto, que sí me lo debería dejar leer. Bueno, hagámosle zoom mejor. Entonces miremos entre menos 50 y 50 a ver qué pasa. Esta azul grandota parece que sí toma un valor negativo, pero entonces miren que parece ser como un error de la gráfica, pues porque miren que acá, en general con estos valores no hay ningún valor negativo. Hagámosle un poco más de zoom a ver qué pasa. Entonces, pero es que ya está entre menos 10 y 10. Pongámosle el límite mayor 0 a ver si vemos mejor la cosa. Mire que ya no aparece. El tema es como de la escala más o menos, es lo que entiendo. Sí, el problema es como de la escala. ¿Sí lo ves? Sí, profe. Es más por eso, entonces, pues aquí pueden usar esta herramienta del Zoom cuando tengan ese tipo de problemas. A ver, realmente la gráfica, uno la mira es como para mirar el panorama y ver los comportamientos generales. Pero obviamente a la hora de uno hacer un ejercicio, pues digamos que uno va a la fija y calcula pues con la fórmula para saber exactamente cuál es la probabilidad que necesita, ¿cierto? ¿Por qué? Supongamos que ustedes no quieren un K de los que están aquí graficados. Por ejemplo, ustedes necesitan un K de 1.75. Entonces, ustedes lo que harían aquí más o menos es coger un K de 1.75 que debe estar por aquí y cruzarlo. Pero al cruzarlo, pues obviamente por la capacidad que tiene el ojo humano, pues de pronto no encuentra el valor exacto. Entonces, pues más fácil que hacen ustedes, pues nada, simplemente aplican la fórmula, pero con un K el exacto que necesitan. Entonces, las gráficas es más para ver como el comportamiento genérico. ¿Listo? Pero pues si ustedes necesitan un valor exacto, pues digamos que la vieja confiable. Apliquemos la fórmula al valor exacto. ¿Listo? Y sobre todo la que más se distorsiona es esta de LPC por los diferentes tamaños de muestra y porque es un promedio. Miren que esta no se distorsiona tanto. Pero aún así miren que estos valores aquí, por ejemplo, se ve como traslapada también con 0. Entonces hay que tener cuidado en este caso con la precisión que tiene Excel, sobre todo para hacer las gráficas. ¿Listo? Bueno,
Entonces, la pregunta es, ¿para qué yo uso este valor? Listo, ya lo sé calcular, pero pues, ¿qué utilidad tendría? Saber que el LPC es grande, que es 20, que es 30, que es 50. ¿Para qué yo podría usar esa información? Pues lo que habíamos dicho era que mostraba el promedio de en qué muestra iba a encontrar el corrimiento, si usaba, o sea, dependiendo del K y pues obviamente de beta. ¿Sí? Sí, entonces, la idea de eso es mirar, ok, si a mí un LPC me da 50, digamos que yo ya tendría que mirar, ok, ese 50, según la velocidad de mi proceso, esos 50, no sé, se producen en un intervalo corto o en un intervalo grande. ¿Y cuál es la diferencia y la implicación que tiene eso? Que si es en un intervalo grande, pues tengo mucho riesgo en el sentido de que voy a dejar funcionando el proceso fuera de control un tiempo muy largo donde pueden pasar muchas cosas, ¿cierto? Ahora, si ese 50 consume una cantidad de tiempo muy pequeñita, media hora, todo es relativo obviamente, no es que diga que media hora es poquito mucho, pero yo digo, bueno, lo que sale malo en media hora, digamos que no es lo mismo que lo que saldría mal en 2 horas o 3 horas. Entonces, es más o menos para hacer como ese tanteo. ¿Por qué? Si yo veo que 50, que fue el LPC que me dio, es muy grande, pues entonces tengo que construir una carta de control que sea un poco más eficiente a la hora de detectar el corrimiento. Entonces, puede que, digamos que aquí la más clara es, entonces generemos muestras un poquito más grandes, ¿cierto? Unas por otras. Obviamente, tener una muestra más grande también me va a consumir algún recurso, algún tiempo, pero es como compensar que pueda detectar más fácil los corrimientos. Básicamente, de ese modo yo podría usar el LPC. ¿Listo? ¿Alguna duda, alguna inquietud? No, profe. No, profe, no, señor. Listo. Bueno, entonces, digamos que ya esto es muy fácil. Entonces, yo también puedo tener un tiempo promedio hasta la señal, que se llama TPS para la carta X. Entonces, esa no me dice cuántas muestras en promedio tengo que revisar o graficar antes de encontrar el corrimiento, sino me dice más o menos cuánto tiempo va a transcurrir hasta que eso ocurra. Obviamente, solo funciona bajo la condición de que las muestras se tomen en un intervalo de tiempo periódico. Cada hora, cada media hora, cada hora y media, pero siempre como con la misma longitud de intervalo. Es decir, si yo una muestra la tomo ahorita, la otra en 5 minutos, la otra 30 minutos después, la otra 45, pues aquí no podría aplicar esta fórmula, ¿cierto? Porque tendría que conocer la duración de cada uno de esos intervalos y pues eso es un poquito tedioso. Entonces, esta la puedo aplicar siempre y cuando los intervalos en los que yo muestreo y tomo las muestras sea el mismo siempre. Es decir, estamos hablando del enfoque número 1 para armar grupos racionales. ¿Se acuerdan? Ese es el que yo decido que cada hora tomo muestras, pero ojo que dentro de ese enfoque hay dos posibilidades. Una es que simplemente en el intervalo de una hora yo tome ciertas que están consecutivas o que las tome exactamente cada hora. ¿Sí saben de qué les estoy hablando, cierto? Ese ejercicio lo habíamos hecho anteriormente. Entonces, en este caso yo sí necesito que las muestras las tome cada hora exactamente o cada media hora exactamente. Y que es muy importante que aquí estoy asumiendo también que el tiempo que yo me demoro, por ejemplo, en coger la primera unidad y medirla, coger la segunda, medirla, coger la tercera, medirla, digamos que no es que sea cero, sino más bien pues que es irrelevante, ¿cierto? Aquí solamente estoy hablando como del tiempo entre las tomas de las muestras. ¿Listo? Entonces, pues, si yo ya tengo la longitud promedio de corrida que me dio, por ejemplo, 50, supongamos, y yo sé que H, que en este caso sería cada cuánto tomo la muestra como tal, es decir, tomo las unidades, las mido y saco la medida que requiero,
Pues simplemente es multiplicar. Fueron 50 en promedio y la distancia o lo que separa cada una de la otra es un valor h. Entonces es un producto directo y sencillo. ¿Listo? Entonces, mire que en este caso me dicen que si h es 2.5 horas, es decir, que yo tomo la muestra cada 2.5 horas, ¿cuál sería el tiempo promedio hasta obtener la señal fuera de control para el ejemplo número 1? ¿Cuál fue el ejemplo número 1? Pues es este ejemplo que creo que ya habíamos hecho. ¿Listo? Entonces, ¿me recuerdan, porfa, en este ejemplo número 1 cuánto me había dado el valor de beta? 0.6255. Exacto, entonces beta era 0.6265. me dijiste. 55. Listo. Por lo tanto, si ya tengo beta, pues puedo hallar la longitud promedio de la corrida, que va a ser simplemente igual a 1 menos beta, que creo que también lo habíamos calculado, que sería ¿cuánto entonces? 2,670. Listo. Y si tengo esto, pues ya puedo calcular lo que me están solicitando acá, que sería entonces el tiempo promedio hasta la señal. ¿Listo? Pues sería simplemente 2.67, en este caso, por h, que es 2.5 horas. Y bueno, ¿cuánto me da esto, chicos? 6,675. Horas. Esto se mide en horas. La pregunta es, ¿para qué les podría servir a ustedes este dato en una aplicación práctica de control de calidad en línea? Pues si tengo en cuenta que el LPC me dice el número, o sea, en promedio, el número de muestras al que voy a encontrar el corrimiento, pues también con este dato tendría el tiempo o sea, que yo demoraría en detectar el corrimiento. Exactamente, ¿cierto? Entonces, en este caso, básicamente es como que pasamos al paso siguiente, que era lo que estábamos hablando antes, que era la fórmula como yo indirectamente usaba el LPC. Simplemente que aquí ya tengo un conocimiento adicional de este tiempo. Entonces, yo a eso ya lo puedo traducir en tiempo. Entonces, yo digo, ok, en 6.675 horas, ¿eso es mucho tiempo o es poco tiempo para dejar que el proceso esté fuera de control? ¿Cierto? Entonces, miren que el LPC dio relativamente poco, pues dio relativamente pequeño, ¿cierto? ¿Cuál es el problema? Que yo aquí las muestras las estoy tomando con mucho tiempo de distancia. Entonces, miren que aunque sean poquitas muestras las que debo tomar, como están tan espaciadas, pues mire que entre el transcurso de 2.5 horas y 2.5 horas, pues es mucho tiempo a mi forma de ver y de forma un poco subjetiva, para que el proceso esté funcionando fuera de control, esté generando, por ejemplo, defectos. Y el problema fue que se me disparó una longitud o algo así. ¿Listo? Entonces este también es un indicador un poco más preciso de qué tan grave es esto. Pues digamos que ¿cuál podría ser aquí la solución? Digamos que aquí sí ya podría decir yo, o bueno, o aumento el tamaño de la muestra para que disminuya el beta y por lo tanto disminuye el LPC, pero miren que eso igual no va a tener tanto efecto porque igual el problema aquí que yo veo realmente es que este valor es muy grande. Entonces digamos que yo me decantaría un poco más por tratar de tomar, puede ser muestras del mismo tamaño, pero un poco más frecuentes, es decir, que no sean intervalos tan grandes, puede ser de 1 hora o intentar con 2 horas o con media hora. Obviamente eso está restringido también por el proceso, pero es como lo primero que yo trataría de evaluar en este caso. ¿Listo? Y por último, también podemos calcular el número esperado de unidades individuales muestreadas para la carta X. Entonces recuerden que aquí cuando yo hablo de TPS, por ejemplo, este TPS y este promedio que me da aquí es que muestras.
No unidades individuales, sino muestras. Pero yo sé que una muestra va a estar conformada por unidades individuales. Entonces, simplemente aquí es como tratar de traducir este LPC, pero no a muestras, sino a productos individuales que yo tengo que revisar. Entonces, pues digamos que la fórmula es bastante intuitiva. Sería simplemente coger el LPC y multiplicarlo por el tamaño de la muestra. Claro, si a mí el LPC me dio 5 y el tamaño de muestra también es 5, pues finalmente las unidades individuales que yo tendré que muestrear hasta encontrar el corrimiento van a ser 25, ¿cierto? O sea, bastante intuitivo. Entonces, en este caso, ¿cuál sería el valor de I? Para el ejemplo que estamos haciendo. Entonces, sería el LPC multiplicado por N. ¿Y cuál era el valor de N en este ejemplo? Chicos. ¿Cuánto era? No me acuerdo, profe. Entonces, vamos a ver qué dice el ejercicio. Era 5, profe. 5. ¿Listo? Entonces, en este caso va a ser 5. ¿Cuánto me va a dar eso? Como 12, 13. ¿Cuánto da ahí, chicos? ¿Me ayudan con el cálculo, por favor? $13.35, profe. 13.35, pero en este caso son unidades individuales, es decir, productos individuales. Obviamente esto es un promedio, por eso puede dar decimal, ¿cierto? ¿Y por qué es importante esto para mí? Para mí es importante en el sentido de que, por ejemplo, muchas veces para yo tomar las medidas, tengo que hacer ensayos destructivos, ¿cierto? Entonces, si yo miro que este número de unidades individuales, que por ejemplo tengo que destruir para poder medirlas, es mucho, pues probablemente me lleve a hacer algún cambio en el proceso, ¿cierto? En otros casos, pues no es que siempre se destruyan las unidades, pero pues también eso es como una medida de cuántas unidades yo tendría que de forma individual medir, y pues ahí sí ya entrarían cosas como la siguiente. Si de pronto haciendo la medición de cada unidad, el tiempo no es despreciable, sino que siempre tengo que medirla con cuidado, me demoro cierto tiempo, pues también es un indicador de qué tan complicado va a ser y cuánto tiempo yo voy a demandar. ¿Listo? Entonces, ese podría ser un indicador que a mí me interese también. ¿De acuerdo? Entonces, miren que aquí, pues, matemáticamente esto es relativamente fácil de calcular. ¿Qué es lo importante acá? Interpretar qué significa, ¿cierto? Es decir, ¿para qué uso esta información? ¿Para qué uso esto? ¿Para qué uso esto? ¿O en qué situación podría yo utilizarla? ¿De acuerdo? ¿Alguna duda, alguna inquietud, chicos, con estos indicadores? No, profe, por ahora no. Bueno, listo. Entonces, quiero que alguien me recuerde antes de hacer el próximo ejercicio. Creo que ya lo hemos hablado, ¿cierto? Pero quiero que me recuerden cuál es la diferencia entre una variable aleatoria discreta y una variable aleatoria continua. ¿Cuál es la diferencia? Mateo Reaño, ¿cuál es la diferencia? Profe, la verdad no recuerdo. ¿Quién le recuerda al compañero? Pero discúlpeme en un segundo, qué pena.
Listo, chicos. Entonces, ¿quién le ayuda a Mateo recordándole? Profe, no estoy segura, pero creo que la discreta es la que se puede, es la numerable, o sea, como la contable, por decirlo así, y la continua es la que es no numerable. No estoy segura. Sí, sí, tienen la idea. Simplemente es como usar unas palabritas clave. Entonces, una variable aleatoria discreta es la que los valores que puede tomar son contables o infinitos contables, ¿cierto? Como por ejemplo los números naturales. Y una continua es que puede tomar infinitos valores, por lo tanto no se podría enumerar. ¿Listo? Entonces, ¿por qué les digo eso? Pues porque la geométrica, que es la que vimos, es discreta, ¿cierto? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Vamos a hacer entre todos el punto 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ustedes van a hacer el 7. ¿Listo? El tema es que el 7 es prácticamente volver a hacer el 1 hasta el 6. Entonces, simplemente lo que quiero es que pues entendamos los primeros literales y pues ya después van a hacer fácilmente el 7. ¿Listo? Este enunciado lo tienen ahí en la semana 10. Entonces también lo pueden descargar si quieren en este momento. ¿Listo? Bueno, entonces ¿en qué consiste el ejercicio? Dice, se desea construir una carta X para monitorear una característica de calidad de una oblea de silicio que es la densidad relativa. ¿Listo? Esa es la característica que se quiere. La carta se realizará con los límites usuales. Perdón que está mal escrito, usuales. 3 sigma, ¿listo? Y se ha decidido usar un tamaño de muestra de 4 obleas. O sea, por X o Y motivo, bajo las restricciones que tiene la empresa, va a usar un tamaño de muestra de 4. Las muestras se tomarán usando el enfoque 1, es decir, las que se van a tomar las unidades consecutivas y en este caso se van a tomar cada 45 minutos. ¿Listo? La empresa sospecha que con un ajuste que se hará a la maquinaria del proceso, la densidad relativa del proceso va a aumentar entre 1.5 y 2 desviaciones estándar. Obviamente estamos hablando de aumentos en la media, simplemente que se miden unidades de desviación estándar. Entonces, más o menos el tema es que ellos saben que van a hacer un ajuste en la máquina y ellos sospechan que efectivamente la media va a cambiar. ¿Listo? Pero de pronto ellos no saben exactamente en qué momento va a ocurrir el cambio. Es decir, ellos saben que le hacen el ajuste a la máquina, pero no se sabe si el efecto lo va a tener a los 5 minutos de que se haga el ajuste, o a los 10 minutos, o a los 20 minutos. Ellos saben que va a haber un cambio y tienen datos de que más o menos la variación va a ser entre 1,5 y 2. ¿Listo? Cualquier valor ahí. Entonces me dicen primero, ¿cuál es la probabilidad de que el corrimiento se detecte en la primera muestra? ¿Listo? Esa es la primera pregunta. Entonces, ¿cómo responderían ustedes esa pregunta? Primero, ¿Sí? o sea, tengo una idea de cómo hacerlo, pero no sé si esté. Dila tranquilo y entre todos. Pues primero tendríamos que hallar el valor beta para los datos, o sea, la probabilidad de detectar el corrimiento, y después tendríamos que mirar pues la probabilidad de que se detecte el corrimiento en esa muestra. Ok, bueno, entonces digamos que creo que todos estamos de acuerdo con calcular la probabilidad beta. Entonces, en este caso, miren que a mí no me están dando el valor exacto de K. Es decir, me están diciendo que varía entre 1.5 y 2. ¿Listo? Como en este momento no tengo herramientas adicionales para hacer de pronto un intervalo de confianza o algo así, pues lo que voy a hacer es probar en los dos extremos. Y pues mirar hacer como un intervalo, pero ojo, no es un intervalo de confianza, no es un intervalo estadístico de confianza, sino que es más bien un intervalo de posibles valores que podría tomar ese beta, ¿cierto?
Entonces, en este caso, permítame, yo hago esto mejor en Pine. Entonces, en este caso, para el literal 1, pues yo tendría que calcular primero un beta para el tamaño de muestra adecuado, pero con un K, en este caso de 1.5, que es el menor, ¿cierto? Y también tendría que calcular beta, pero para K en el rango mayor, que en este caso sería 2. Entonces, bueno, ahí ustedes me van a ayudar a hacer el cálculo fácilmente. Entonces, ¿cuánto sería este beta? ¿Y cuánto sería este otro beta? Entonces, ¿cuánto da beta en el primer caso y beta en el segundo? Antes de hacer el cálculo, ¿cuál beta creen que va a dar menor? ¿El primero o el segundo? Sin hacer cálculos, ya deberían decirme eso. El de K igual a 2. El de K igual a 2, ¿cierto? Como el corrimiento es más grande, necesito, por decirlo así, menos esfuerzo para identificarlo, por lo tanto la probabilidad de equivocarme debería ser un poco menor. Entonces, ¿cuánto da el B1 y el B2? Me da 0.15, perdón, 0.5 y 0.15. Entonces, miren que ustedes pudieron haber visto directamente la gráfica que ya habíamos hecho, ¿cierto? Miren que yo he trabajado con n igual a 4 y ahí tengo precisamente los valores de 1, 5 y de 2. ¿De acuerdo? Entonces, aquí me da 0,5 y 0,16. Pues no sé si será por decimales. Sí, 0,16 por aproximación. Entonces es 0.5 y 0. Si lo va a trabajar con dos decimales, pues sería 0.16. Si lo va a trabajar con 3, sería 0.159. ¿Listo? Bueno, pero esa es la respuesta que estoy buscando en el literal 1, en el punto 1. No, Entonces, ¿cuál es la respuesta que estoy buscando? la probabilidad de detectar el corrimiento en la décima muestra. Ok, entonces en este caso, ¿cuánto sería? ¿Cuánto? ¿Qué es esa B? ¿Alguien me recuerda qué significa esa B? Ya la calculamos, pero ¿qué significa ese 0.5 y ese Esa es la 0.159? probabilidad de fracaso, o sea, de no encontrarla. De no encontrarla, ¿dónde? ¿Cuándo? La ¿Dónde? primera muestra. Listo, esa es la probabilidad de no encontrarla en la primera muestra. Por lo tanto, ¿cuál va a ser la probabilidad de sí encontrarla en la primera muestra? 1 menos eso. Exactamente, el complemento, ¿cierto? O sea, realmente lo que me están preguntando aquí es 1 menos beta, ¿cierto? Entonces lo mismo, va a tener ahí un 1 menos beta para el K de 1.5, entonces aquí sería la probabilidad 0.5, pues porque 1 menos 0.5 casualmente da nuevamente 0.5, y en el caso 2 sería ¿cuánto? 0.84.
84. 0.841. ¿Listo? Entonces miren que ahí ya tengo un intervalo, no de confianza, sino pues más bien un intervalo de posibles valores. Entonces miren que lo que tengo que tener en cuenta es que yo sé, no sé exactamente cuál va a ser el K, pero sé que va a ser un K entre 1, 5 y 2. Entonces cualquier valor que caiga dentro de ese intervalo de K, como ya vimos que esa función es continua, pues yo sé que el valor más pequeño que va a tomar es 0.159, ¿cierto? Que sería cuando K es lo más grande posible, y eso va a empezar a disminuir va a empezar a aumentar, y lo máximo va a ser de 0.5. Entonces ahí ya tengo como un intervalo de variación de B, en este caso sería desde 0.159 y máximo hasta 0.5. Yo sé que va a caer dentro de ese intervalo, pues asumiendo que no se va a salir el K del rango que se pronosticó, ¿cierto? Y lo mismo va a pasar aquí, pues para la respuesta que estoy buscando, yo sé que el valor más pequeño va a ser de 0.5 y el valor más grande de 0.841, y pues dependiendo del K que caiga, pues va a ser un valor intermedio entre esos dos. ¿Listo? Entonces ahí no problema. ¿Alguna duda con ese ejercicio o todo claro? Claro. Listo, perfecto. Ahora vamos con el segundo. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que el corrimiento se detecte antes de la quinta muestra? ¿Cómo calcularíamos eso? ¿Cuál es la probabilidad de que el corrimiento se detecte antes de la quinta muestra? Uno menos la probabilidad de la quinta muestra. O sea, de detectarlo en la quinta muestra. ¿Sí me entiende, bro? Sí, sí te Digo, de no entiendo, detectarlo. pero ¿están seguros? El compañero dice 1 menos la probabilidad de detectarle en la quinta muestra. No, de no detectarlo. O eso, de no detectarlo. Entonces, mira que eso no te serviría, o sea, no te serviría esa respuesta porque cuando tú a uno le restas la probabilidad de no detectarle en la quinta, significa que queda el resto de posibilidades. Es decir, si la detectas en la sexta, te serviría. Si la detectas en la séptima, te serviría. Y claramente en la pregunta me dices que sea antes de la quinta muestra. Ah, es una a la izquierda. Señor, Sí, sí, sí. Ya me di cuenta porque estaba confundido. Dale. listo, no problema. Entonces, ¿cómo sería? O sea, no se les olvide que aunque ustedes hayan visto antes distribución geométrica, exponencial, pues eso siguen siendo variables aleatorias. Entonces, lo que aprendieron allá de cómo operarlas, pues aquí no tiene por qué ser diferente. Entonces, recuerden que aquí el número de ensayos hasta obtener un error no sino un éxito, es una variable aleatoria geométrica. Entonces, pues vamos a aplicarla, vamos a operarla pues como cualquier variable aleatoria discreta. Entonces, finalmente, en este 2, ¿qué me están preguntando? Hay una variable aleatoria, ¿cierto? Voy a cerrar aquí para no. Voy a hacer aquí el segundo punto. Hay algo que es una variable aleatoria que se llama X. ¿Y cómo podría definir yo en palabras el valor de X? Según la necesidad que tengo que responder acá en este caso. ¿Cómo podría llamar esta variable aleatoria? Que es la que me interesa estudiar en este caso. Sería el número de muestras hasta encontrar, o más bien hasta detectar el corrimiento. ¿Qué distribución de probabilidad tiene esta X? ¿Qué distribución de probabilidad tiene esto? ¿Cómo se distribuye? Geométricamente. Se distribuye geométrica. Y si se distribuye geométrica, necesito conocer el parámetro P.
¿Y cuál es el parámetro P? El parámetro P es la probabilidad de éxito. En este caso, ¿qué es un éxito? Detectar el corrimiento. Entonces, ¿cuál sería la probabilidad de detectar un éxito en este caso? 1 menos beta. 1 menos beta, ¿cierto? Entonces, si lo voy a hacer para el caso, cuando K es igual a 1.5, pues esto sería una distribución geométrica con un valor de P, en este caso de 0.5. Perdón, no, creo que lo estoy haciendo al revés. Con K 1.5, así la probabilidad de éxito es más pequeña. No, está bien. ¿Listo? Y pues bueno, en este orden de ideas, si me dicen cuál es la probabilidad de que el corrimiento se detecte antes de la quinta muestra, pues miren que aquí en esencia lo que me están preguntando es simplemente la probabilidad de que esta variable aleatoria X sea estrictamente menor a ¿cuánto? A 5, ¿cierto? Eso es lo que conocemos como una probabilidad acumulada o una F mayúscula, en este caso de 5. Es decir, esto es lo mismo que yo conocía en probabilidad y estadística como la acumulada, en este caso de 5. ¿Y cómo la calculo? Pues simplemente va a ser en este caso la probabilidad de 1 más la probabilidad de 2 y así sucesivamente hasta, ¿cuál es la última probabilidad que voy a sumar ahí? Cuarta, ¿no? La cuarta. Ojo, no es la quinta. ¿Por qué? Porque aquí me están diciendo claramente que tiene que ser menor a 5. Si me hubieran dicho menor o igual, entonces sí tendría que sumar la quinta. Y la pregunta es, ¿y cómo calculo P de 1, P de 2, P de 3 y P de 4? Pues miren que aquí ya ustedes tienen una fórmula genérica que es la función de masa para calcular esas probabilidades. Entonces necesito que ustedes me ayuden porfa calculando P de 1, P de 2, P de 3 y P de 4 para llegar aquí a la respuesta parcial. Entonces, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería P de 1, P de 2, P de 3 y P de 4? Entonces me ayudan con el cálculo y me van diciendo el valor que les da por. Pues P1 es 0,5. P2 es 0,25. Okay. P3 0,125. Ok, y Y P4 0,062. pues miren que lo primero es que efectivamente si yo miro el comportamiento de esas probabilidades, mire que sí tiene ese comportamiento geométrico decreciente, que es precisamente por lo que se llama distribución geométrica. Miren que empieza a esa probabilidad a disminuir. Y cuando sumas eso, ¿cuánto te da? Pero 0,937. 0.937.
¿Listo? Entonces, esta sería la respuesta del literal número 2. Ojo, en este caso lo hice para k igual a 1.5. También tendría que hacerlo para k igual a 2 y también generar como el intervalo de esa probabilidad entre cuánto puede variar. ¿Listo? Pero entonces miren que acá, pues lo único que tienen que hacer es cambiar aquí el valor de P. Ya no es 0.5, sino que va a ser 0.841. ¿Listo? ¿Sí es claro cómo termina ese ejemplo, chicos? Sí, profe. Bueno, entonces, hagamos algo más bien entonces. Ya saben cómo hacer este parcialmente, entonces ya lo pueden completar enseguida. Entonces vamos a mirar cómo realizar el tercero. Pues que si ya me entendieron este, creo que ya también van a saber cómo hacerlo. Entonces miren que dice cuál es la probabilidad de que el corrimiento se detecte después de la séptima muestra, ¿cierto? Entonces, análogo a esto, la probabilidad que me están preguntando aquí es, espérenme un segundito, cojo esto. Profe, yo tengo una pregunta. Dígame. La verdad me perdí en cómo hallar esas probabilidades. No sé cómo. Esa de 0.5, 0.25, 0.125 y 0.062. Mira, aplicamos la fórmula de probabilidad de función de masa de la geometría. Es la que te estoy subrayando, resaltando en este momento. ¿Sí la Ya, ves? profe. Sí, señor. Listo. Qué pena, profe, gracias. Tranquilo. Bueno, entonces, en este caso, en el literal 3, ¿qué me están preguntando? En función de mi variable aleatoria x que acabé de definir. ¿La probabilidad de qué? Profe, otra pregunta del segundo. ¿También Dime. tendría que hacerlo con el 0.159? Con el 0.159. O sea, para acá igual a 2, profe. Sí, acá igual a 2. No, porque esa es la probabilidad de fracaso. Y la geométrica operes con la probabilidad de éxito. Ah, ya entendí. Ya, profe, gracias. Listo, no problema. Recuerden que beta es la probabilidad de fracaso y 1 menos beta es la probabilidad de éxito, que es con la que generalmente opera la geométrica. Es decir, yo podría responder la misma pregunta usando la probabilidad de fracaso, ¿cierto? Pero entonces ya no sería calcular la probabilidad de que X sea menor que 5, sino sería la probabilidad de que X sea mayor que 5, pero con la probabilidad de fracaso, ¿cierto? Entonces, pues siento que es mucho más fácil hacerlo como lo hicimos nosotros en función de la probabilidad de éxito, pues porque la pregunta finalmente esté en función de esa. Pero si usted es caprichosa y lo quiere hacer es con la probabilidad de fracaso, podemos llegar exactamente a la misma respuesta, con un poco más de cálculos. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué me están preguntando en el literal 3? La probabilidad de que, ¿qué? De que X sea, en este caso, ¿qué? Mayor a 7. Mayor a 7. Bueno, ¿y cómo calculo la probabilidad de que X sea mayor que 7? ¿Cuál es el valor más grande que puede tomar la distribución geométrica? No la probabilidad, sino el valor más grande que puede tomar esa variable. ¿Cuál es el valor más grande? ¿Cuál es el valor más grande?
Pues, no sé si entiendo bien, pero creo que el valor más grande sería hasta la primera obtención de éxito. No. Acuérdate que la geométrica es el número de éxitos hasta obtener el primer éxito. Entonces, sí, efectivamente, el valor más grande es pues el valor más grande de ensayos que tengas que hacer hasta obtener el primer éxito. Pero teóricamente, ¿cuál sería ese valor más grande de ensayos que tienes que hacer para obtener el primer éxito? O sea que hay unos puntos suspensivos, ¿qué significa? Infinito. Infinito. Entonces, teóricamente esta variable puede tomar valores desde 1 hasta infinito. Obviamente los valores grandes se vuelven muy poquito probables, pero pues técnicamente puede tomar valores hasta infinito. Pues de modo que si yo quisiera calcular esto, pues básicamente lo que me están diciendo es calcule P de 8 más P de 9. ¿Hasta dónde? Hasta infinito. Infinito. Y pues como no queremos hacer eso, pues vamos a usar la vieja técnica de usar el complemento, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la vieja técnica de usar el complemento? Como para mí es más fácil calcular lo que hay a la izquierda de P8, y yo sé que la suma de todo hasta infinito va a ser 1, porque la probabilidad es máximo 1, pues hagámoslo por complemento. Entonces, esta probabilidad de que X sea mayor o igual que 7 puede ser simplemente 1, que es la probabilidad, menos la probabilidad de que X sea en este caso, ¿qué? ¿Qué escribo acá? Menor que Menor 7. que 7. ¿De acuerdo? Ojo, menor o igual. Porque ¿qué pasa si no pongo el igual? Me estaría comiendo la probabilidad de cuando es exactamente 7. Entonces aquí sí tiene que ser menor o igual a 7. Porque ¿qué le falta a X menor o igual que 7 para ser igual al total? Pues los que son mayores que 7, que es precisamente lo que me están pidiendo, ¿cierto? Y pues bueno, aunque esto requiere un poco más de cálculos, ya vamos un poquito avanzados. Entonces, ya tengo P de 1, ya tengo P de 2, ya tengo P de 3, ya tengo P de 4. Únicamente tendría que adicionalmente calcular P de 5, P de 6, P de 7. Cuando ya tenga eso, pues va a tener todo este pedacito y finalmente a 1 le va a restar ese total. Entonces, me van a ayudar, porfa, con el cálculo y me van a decir cuánto les daría en este caso. ¿Listo? Porfa. Profe, a mí me dio 0,991. 0.991. 991. Ok. ¿Me confirman ese valor, porfa? Es decir, ¿alguien más le dio o le dio diferente? A mí me dio 0,9921. Ah, bueno, creo que ahí, Ya rectifico. sí, de pronto es un problema de aproximación. Cero coma 992.
0,992, profe, igual, ya rectifiqué. Entonces sería 0.99. ¿Y cuáles son los otros dos números? 99, 21, 875. 21,8, o sea, 22. Más o menos esto. Entonces, ¿esto cuánto da? Un valor bastante pequeñito. 0. ¿Cuánto hay? 0,0078, 125. Bueno, podemos dejarlo ahí. Entonces, bueno, miremos un poquito a ver eso qué tanto sentido tiene. Es una probabilidad, de hecho, bastante pequeñita, es del de 0. Ni siquiera del 1%, ¿cierto? Y miren que la probabilidad de que sea menor que 5 sí es bastante alta. Entonces, quiero que calculemos el valor esperado, en este caso, que básicamente el valor esperado que vendría siendo la longitud promedio de la corrida. ¿Cuánto nos daría en este caso la longitud promedio de la corrida? Que de hecho creo que es el otro punto del ejercicio. Sí, es el literal 4. ¿Cuánto nos da en este caso? Para el primero 1.99. 1.99. Entonces, miren que ese promedio sí tiene sentido con esto. Miren que en promedio me dicen que yo necesito entre 1 y 2, algunas veces llegaré hasta 3, 4, para obtener el primer éxito. Por eso es que la probabilidad de que sea menor que 5 es bastante alta. Mientras que, pues el promedio si es 2, digamos que es muy raro que yo tenga que llegar hasta 7, hasta 8, hasta 9, ya se vuelve muy poco probable por el mismo comportamiento, ¿cierto? Entonces ahí está como la explicación de por qué estos extremos y por qué esta probabilidad es tan pequeña. Miren que el promedio está más o menos en 1.99. O sea, lo más probable, mire que hay altísima probabilidad de que me demore, pues de que necesite menos de 5 muestras. ¿Listo? Entonces, digamos que son coherentes los resultados. Entonces, miren que aquí ya calculamos también automáticamente el punto número 4. Ahora dice, ¿cuántas horas en promedio transcurrirán hasta que se detecte el corrimiento? Entonces, ¿cuál sería ahí la respuesta? Para el literal 5. Obviamente aquí lo estoy haciendo únicamente con el K de 1.5. Ustedes tendrían que completar los de K2 para todo presentarlo en forma de un intervalo. Entonces, en el caso del quinto, que dice cuántas horas en promedio transcurrirán hasta que se detecte el corrimiento. Profe, una pregunta. Dime. En la parte para hallar el LPC se utiliza ¿cuál B? El que nos dio, o sea, el primero, el 0.5. Sí, o sea, recuerda que la fórmula para el LPC es 1. 1 sobre 1 1 menos menos B. beta. Y 1 menos beta es lo que conocemos como P. Ah, ¿Sí? ok. Ujú. Entonces, Pues, ahí simplemente aplicas la fórmula, o aplicas 1 menos beta y eso pues te va a concordar exactamente con el valor de P, que fue el valor de P que usamos acá de 0,5, que es vale, la profe. probabilidad Ah, de... es que, pues no sé, es que pensé que estaba cogiendo el valor que no era porque es que me da 2 exacto. Es por tema decimales porque da Sí, 1.9999999999. ¿Tú lo exactamente. estás haciendo en Excel, gordo? Sí, Ah, es que lo estoy haciendo en la calculadora. Sí, pero no importa, en la calculadora también debieron aproximarlo a 2, por lo que hice el compañero. En la calculadora también te va a dar aquí que es 1.999999. No, pues como yo coloco el valor, o sea, el valor cerrado, el 0.5, entonces me da 2 directamente, no 1.9999. Ah, sí, exacto, a ti también te va a dar 2. Pero en Excel también debía dar lo mismo. Ah, no, pero es que este 0,5 también creo que fue por aproximación. Si lo tiene amarrado, entonces va a dar Ese decimal. 0,5 también es por aproximación. Pero bueno, ahí cero grave. O sea, ese escache no es grave en este caso. Pues porque miren que creo que solo te cambia como el tercer decimal en la respuesta. Sí, profe. Bueno,
Gracias. Bueno, entonces, listo. ¿Cuántas horas en promedio transcurrirán hasta que se detecte el corrimiento? Entonces, ¿qué me están solicitando en ese caso? Con 0,5, 1.49 horas. Entonces, me están pidiendo el TPS, ¿cierto? Sí, profe. TPS es calcular simplemente el LPC, que bueno, lo voy a poner 1.999, que en esencia es 2, y lo voy a multiplicar por ¿cuánto? Por 0,75 horas. Listo, entonces, ojo que el H me lo están dando en minutos. Entonces, lo que hizo el compañero fue convertir a horas, porque sí, me lo están pidiendo es en horas, no en minutos. Entonces, están las dos opciones. O ese 45 minutos lo paso directamente a horas, de modo que yo sé que 45 minutos es 0.75, o lo multiplico por minutos y al final lo convierto a horas. Voy a llegar a la misma respuesta. Entonces, en este caso, ¿esto cuánto me da, chicos? 1.499999. 1.49. Pues da 9999 indeterminado. 1.5 si multiplicas por Ok. 2. En vez de indeterminado es mejor decir periódico. ¿Listo? Bueno, sí, periódico. Bueno, entonces esto ya está medido en horas. ¿Listo? Pues no parece grave, pero todo eso es relativo. Y por último, me están diciendo cuántas unidades individuales se deben revisar hasta que se detecte el corrimiento. Entonces, pues ahí es mucho más fácil porque me están pidiendo es el valor de I. Y ya sé que I va a ser igual al LPC por el tamaño de muestra, que en este caso es 4. ¿Cierto? Entonces 1.999 por 4, que fue el tamaño. ¿Y eso cuánto me da? Pues me va a dar algo muy cercano a 8, ¿cierto? Me va a dar como 7.99. 7.99, pero esto de estar medio es en unidades. Entonces miren que, si ustedes se fijaron, que creo que sí, esta medida que me dio esto, quería rojo, esta medida que me da aquí el LPC, esta medida que me está dando el TPS y esta medida que me están dando las unidades individuales, en el fondo, muy en el fondo, es la misma información, simplemente que esté expresada en unidades diferentes. Aquí está expresado es en muestras, aquí está expresado en tiempo y aquí está expresado es en unidades individuales, pero en esencia es la misma información que me está dando. ¿Listo? ¿Sí es claro eso? Sí, profe. Bueno, entonces, ya que saben cómo hacerlo, pues lo que vamos a hacer es lo siguiente. Por favor, van a completar el punto 2, 3, 4, 5, 6. Les faltaría hacerlo con el K de 2. Y luego van a hacer el punto número 7, que es como recalcule todo eso, pero en este caso, la muestra, el tamaño de la muestra se va a aumentar al doble. ¿Listo? Pero pues en esencia es simplemente hacerlo de la forma que lo hicimos acá. Entonces, eso me lo van a entregar en la próxima clase. ¿Listo? Lo pueden hacer en grupos de máximo 2 personas. ¿De acuerdo? Entonces, el próximo martes, al inicio de la clase, les abro el link para que suban la solución en ese momento. O sea, tienen que traerlo ya hecho. No es que a última hora se les cayó el internet, que no lo pudieron subir. De pronto lo abro un poco antes de la clase para que no tengan ese tipo de excusas. ¿Listo? Vale, profe. Entonces necesito un favor, ¿pueden levantar la mano las personas que están viendo Filosofía Lin? Si son tan amables. José Alejandro, Sergio, Juan Sebastián. Ninguna niña de acá está viendo Filosofía Lin. Bueno, entonces,
Se queda por favor Juan Sebastián Montaña, si es tan amable, y Nicolás Camacho, es para pedirles un pequeño favor. Las demás personas, si quieren, ya se pueden retirar. Nos veríamos entonces el próximo martes. ¿Listo? Vale, profe, que estés bien. Bueno, que descansen, chicos. Chao, profe, gracias. Bueno. Entonces a Nicolás y a Juan Sebastián que se quedaron, muchas gracias. Es que les quería pedir el favor que me ayuden, porfa, validando este control del sílabus. Entonces, no sé si ya les ha tocado a ustedes hacerlo en otra materia. Simplemente acá lo que yo hice fue organizar las semanas, en este caso me refiero a las 7 primeras semanas de clase. Entonces, puse las competencias, puse los temas y los subtemas que hemos visto. Entonces, el favor que les pido es que por favor verifiquen esa información y que si están de acuerdo me ayuden pues con una firmita aquí al final. ¿Listo? No sé si ya les había tocado hacerlo. No, a mí no, profe. ¿Es en cada casilla? Ponemos nuestra firma. O sea, se Sí, puede hacer en exactamente. foto, ¿sí? Entonces necesito un favor. ¿Me pueden compartir acá su correo, por favor, por el chat? Y yo lo que hago es que se los voy a compartir en un drive y pues ya ustedes ahí le ponen su firma. Obviamente la ponen si están de acuerdo. ¿Listo? Listo, profe. Entonces te mandamos el correo por el chat. Entonces, sí, envíenme en el correo y la idea es que en estos minuticos, pues que nos quedan de clase, de una vez hagan ahí el cambio. Entonces, regálenme en un minuto y ya les comparto el drive. ¿Listo? Entonces, no se vayan para que hagamos eso de igual. Listo, chicos. Ya les acabé de compartir. Me confirman, porfa, que ya tienen acceso al documento, porfa. Ya, profe, es que estoy buscando la firma que ya la había puesto en un trabajo o algo así, entonces ya la estoy buscando. Ah, listo, no, pero no importa, lo puedes hacer enseguida. Solo quiero ver si ya te llegó el mensajito que te compartí el documento. Sí, profe, ya. Ah, listo, listo, chicos. No, entonces ya pues ponen la firma. La idea es que lo hagan antes de que se acabe la clase, pero pues no se afanen. Yo ya de ahí lo descargo. Listo, chicos. ¿Te lo Muchísimas reenviamos por el gracias. mismo por el correo? Señor. No, ese queda ahí en el drive. El Sí, profe exacto. Ah, ¿es un drive? Es un drive, Ah, sí, yo ok. les compartí, fue el drive, entonces ya lo pegan Sí, ahí. hasta ahora estoy viendo abriendo el correo.
Listo, Listo, profe. no problema. Bueno, Listo. muchas gracias, chicos. Que tengan feliz Bueno, fin de profe. semana. Bueno, Igualmente. gracias. Bueno.